Pues bueno, calculamos la mediana para este conjunto de observaciones que dice: a continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit de una ciudad por un periodo de 11 días. Y bueno, aquí tenemos que el primer día la temperatura máxima fue de 62 grados Fahrenheit, el segundo día de 68, el tercer día de 73, el cuarto día de 71 y el día número 11 fue de 69 grados Fahrenheit. Nosotros sabemos que este es X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 y X11, bueno, X10 y X11 para un total de 11 días. Hay que calcular la temperatura mediana para este conjunto de observaciones. Lo que voy a hacer aquí primero es anotar la fórmula de la mediana, X tilde, que nos dice que la mediana va a ser igual al dato que ocupa la posición n más 1 sobre 2 si n, el número de observaciones, es un número impar. Y que va a ser igual, o bien que va a ser igual al dato que ocupa la posición n sobre 2 más el dato que ocupa la posición n sobre 2 más 1 entre 2 si n es un número par. Como aquí tenemos 11 días en los que se registró la temperatura máxima en grados Fahrenheit y 11 es un número impar, entonces tenemos que utilizar esta parte de la ecuación para calcular el valor de la mediana. Pero antes de calcularlo tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, es decir, 62, que sería este de acá, y luego sería 65, y después 68 una y dos veces, y después 71, y después 73, y después, perdón, el 68 va de hecho 3 veces. Acá lo tenemos 1, 2, 3 veces. Y luego sí el 71 y luego el 73 y después el 74, 77 y 82 para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me falta uno que no sé dónde está. Es el 69. El 69 que tenemos acá, muchas gracias. El 69 que está acá, 69. Y bueno, como dijimos anteriormente, este va a ser X entre paréntesis 1. No significa que este sea el primer día en el que se tomó la temperatura, sino que es el día cuya temperatura máxima es la menor. Este es X2, X3 entre paréntesis, X4 entre paréntesis, X5, porque este es el quinto día en el que, de acuerdo al orden, este ocupa la posición 5, este ocupa la posición 6, X7, X8, X9, X10 y X11, de tal manera que este día ocupa la posición 11 de acuerdo al ordenamiento de los datos, de acuerdo a la temperatura máxima registrada durante ese día. Ya que tenemos la fórmula y hemos ordenado los datos de menor a mayor, entonces pues hay que calcular el valor de la mediana, que nos dice que si es un número impar, calcularemos la mediana como el dato que ocupa la posición n, que en este caso es 11, más 1 sobre 2. 11 más 1 son 12, entre 2 son 6,
entonces la mediana será igual al dato que ocupe la posición 6, y el dato que ocupa la posición 6 es 69 grados Fahrenheit, y por debajo de este valor se encontrará el 50% de los días, y por encima de este valor se encontrará la otra mitad o el restante 50% de días de acuerdo con su temperatura. Calculamos el valor de la mediana para el siguiente conjunto de observaciones que dice temperaturas. A continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit de una ciudad por un periodo de 10 días. Identifique la temperatura mediana. Anoto aquí otra vez la fórmula de la mediana, que nos dice que la mediana será igual al dato que ocupe la posición n más 1 sobre 2 si n es impar, si n es un número impar, o bien que será igual al dato que ocupa la posición n sobre 2 más el dato que ocupa la posición n sobre 2 más 1, todo eso dividido entre 2, cuando n es un número par. Como en este caso tenemos 10 observaciones, que son 10 días, entonces utilizaremos esta parte de la ecuación para calcular el valor de la mediana. Pero antes tenemos que ordenar los datos de menor a mayor: 62, y luego 65, y luego 68 una y dos veces, 68, 68, y después 69, que no se me olvide, 69, 71, 73, 74, 74, 77, 77 y 82. Y 82 para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, donde sabemos que este es x1, es decir, el dato que ocupa la posición 1 una vez que han sido ordenados de menor a mayor, x2, el que ocupa la segunda posición, x3 la tercera, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x10, donde el subíndice entre paréntesis nos indica que no son los datos como han sido tomados, sino son los datos que ya han sido ordenados de menor a mayor, y el paréntesis, el subíndice, nos indica la posición que ocupan de acuerdo con ese ordenamiento. Ya que tenemos eso, bueno, pues utilizamos la fórmula para calcular el valor de la mediana cuando n es un número par, que nos dice que la mediana va a ser igual al dato que ocupa la posición n sobre 2, es decir, 10 sobre 2, más el dato que ocupa la posición n sobre 2, 10 entre 2 más 1, y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Este es el dato 5 más el dato que ocupa la posición 6 dividido entre 2, y como el dato que ocupa la posición 5 es 69, le vamos a sumar el dato que ocupa la posición 6 es 71, y eso lo vamos a dividir entre 2. 69 más 71 son 140, y 140 entre 2 son 70 grados Fahrenheit, y este será el valor de la mediana. Por debajo de ese valor se va a encontrar el 50% de los días, y por encima de este valor se va a encontrar el restante 50% o la otra mitad de los días. Durante la mitad de esos días se habrán registrado 70 grados Fahrenheit o menos, y la restante mitad de esos días se habrán registrado 70 grados Fahrenheit o más.
Calculamos el valor de la mediana para el siguiente conjunto de observaciones que dice cangrejos. Calcule la mediana de los pesos en gramos de una muestra de cangrejos de río. Calcule la mediana de los pesos en gramos de una muestra de cangrejos de río. Bueno, pues aquí los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias y nosotros sabemos que 10 de esos cangrejos pesaron entre 20 y 30 gramos, 12 entre 30 y 40 gramos, 20 entre 40 y 50 gramos, 17 entre 50 y 60 gramos, 13 entre 60 y 70 gramos y 8 entre 70 y 80 gramos. Tenemos que calcular el valor de la mediana, que para el caso en que los datos ya hayan sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, la calculamos como la mediana x tilde, porque estamos hablando de una muestra, será igual al límite inferior del intervalo que contiene el valor de la mediana, más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el valor de la mediana entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana por la amplitud de ese intervalo. Para calcular el valor de la mediana deberíamos de calcular primero la columna de frecuencias absolutas acumuladas n mayúscula subíndice i, que para el primero de los intervalos es 10, para el segundo 22, para el tercero 42, para el cuarto sería tanto como 42 más 17, igual con 59, para el cuarto sería 59 más 13, igual con 72, y para el último de los intervalos su frecuencia absoluta acumulada sería igual con 80. Y como nosotros sabemos que la frecuencia absoluta acumulada del último de los intervalos es igual con el número de observaciones que tenemos en la muestra, entonces sabemos que tenemos 80 cangrejos de río en nuestra muestra. Una vez que hemos calculado la columna de frecuencias absolutas acumuladas, debemos calcular n sobre 2, que en este caso particular es 80 entre 2 igual con 40, y este 40 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea igual o mayor que 40, en este caso 42, se va a corresponder con el intervalo que contiene el valor de la mediana, cuya amplitud va a ser igual al límite superior 50 menos su límite inferior 40 igual con 10. Ya que tenemos todo listo para calcular el valor de la mediana, pues entonces la calculamos. La mediana para este caso particular va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene la mediana, 40, más n sobre 2, que ya lo habíamos calculado y también es igual con 40, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el valor de la mediana, 22, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, 20, multiplicado por la amplitud de ese intervalo, que es igual con 10. Ahora sacamos la calculadora y 40 más 40 menos 22 entre 20 por 10 igual con 49 gramos, por debajo del cual estará el peso de la mitad de esos cangrejos y por encima del cual
estará la restante mitad. Calculamos el valor de la moda para este conjunto de observaciones que también ya conocemos. Calcule la moda de los pesos en gramos de una muestra de cangrejos de río. Bueno, pues aquí se pesó, ¿verdad?, a una muestra de cangrejos y se anotó su peso en gramos en esta tabla de distribución de frecuencias. Hay que calcular el valor de la moda X gorro, que nosotros sabemos que cuando los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias es igual con el límite inferior del intervalo que contiene la moda, L subíndice I-1, más D1 sobre D2 sobre D1 más D2 por la amplitud de ese intervalo, donde D1 va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, N subíndice I-1, y D2 va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el valor de la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, N minúscula subíndice I más 1. Encontramos el intervalo que contiene la moda, que es aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, la moda estará en este intervalo, cuya amplitud va a ser igual a su límite superior menos su límite inferior, igual con 10. Así de aquí es un 40. Entonces, la moda será igual al límite inferior del intervalo que contiene la moda, 40, más D1, que es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, 20 menos 12 igual con 8, sobre D1, que acabamos de calcular y es igual con 8, más D2, que es igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el valor de la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, menos 20 menos 17 igual con 3, y eso lo vamos a multiplicar por la amplitud de ese intervalo, que es igual con 10. Sacamos la calculadora y tenemos que 40 más 8 entre 8 más 3 por 10 es igual a 47.2727 o aproximadamente igual a 47.3 gramos. El peso más común en esa muestra de cangrejos, el peso más frecuente, el precio que es más frecuente, más posiblemente encontrar en ese conjunto de datos, es 47.3. Es 47.3.